Pues yo creo que vamos a empezar porque no parece que vaya a llegar mucha más gente. Bueno, buenos días a todos. No sé, ¿se nos escucha desde el fondo? Si a algún momento deja de escucharnos, pues nos decís algo, porque tampoco es plan de estar aquí hablando así solo nosotros. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana, a vosotros y a las miles de personas que nos miran en el streaming. Aparte esto, lo digo también para los que estamos aquí, esto va a quedar grabado y van a estar durante todo el año. Parece ser que van a estar volviéndolo a poner en bucle. Esto puede ser una pesadilla distópica, lo de ver en bucle este tipo de cosas, pero bueno, hay gente para todo. La idea de estas sesiones que tenemos un poco celebrando el 25 aniversario de Aslan es tratar de entender pues, la revolución que hemos vivido en tecnología desde distintas perspectivas. Esta primera mesa es la mesa más de negocio. Tenemos después una mesa con los CIOs, esta tarde con proveedores tecnológicos y mañana ya los startups, ¿vale? Para tener toda la visión completa. En esta visión desde el negocio, pues tenemos tres compañías muy diferentes, por tamaños, por sectores, por uso de la tecnología, por todo. Os voy a pasar a presentar a las tres personas que me acompañan hoy y luego ya cada uno de ellos que os cuente su compañía, a qué se dedican, cómo se han transformado y todo lo demás. Justo aquí a mi... me he vuelto a perder. No, justo aquí a mi izquierda tengo a Fernando Zaldívar, el director general de IRI, es una empresa del sector consumo. Vamos a dejarlo ahí porque es verdad que no es tan fácil de explicar lo que hacéis, ¿no? Porque es lo que todos entendíamos como una empresa de paneles de consumo, ¿sí? Pero hoy en día lo de paneles de consumo pues es una cosa cada vez más diferente. Vamos a dejarlo ahí y luego seguimos hablando. Ahí a la extrema derecha, solo en lo geográfico, tenemos a José Vistiador. Él es el director para todo el sur de Europa, de marketing en Allianz, ¿vale? la empresa de seguros. Yo creo que todos conocéis Allianz, pero ahora nos contarás qué parte de Allianz es en la que estás tú implicado y qué es lo que estáis haciendo en este ámbito de lo digital dentro de un sector también convulso hoy en día, ¿no? como es el de los seguros. Y justo aquí a mi lado, Francisco Rodríguez, que es el director de marketing para España de Big Bank. Ahora os contará también, pero justamente estábamos hablando que Big Bank está en el sector financiero justo a medio camino entre lo que es un banco más tradicional y lo que es un fintech, de estos de los que hablamos tanto. Correcto. ¿No? Sois un banco con corazón fintech. Exacto, tal cual. Un claim precioso. Estas agencias de marketing que ganan dinero para hacer estas cosas, sí, ¿no? me parece maravilloso. Bueno, pues si queréis empezamos un poco porque nos contéis cuáles son vuestros negocios y qué rol juega hoy la tecnología en estos negocios que eran tradicionales y que hoy pues están reinventando gracias a la tecnología. Solamente deciros que en cualquier momento pues levantad la mano, preguntad, porque dicen que podéis preguntar por Twitter. Yo creo que con los que somos, ¿para qué vamos a usar Twitter? Levantad la mano y es mucho más fácil, más rápido y sentimos presencia humana, que siempre está bien. Pues Fernando, si quieres, nos cuentas qué hace IRI y también si quieres cuéntanos qué hacía y qué hace, porque yo creo que es interesante. Perfecto. También ver esa transformación. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Qué hacemos en IRI? Somos una consultora de investigación de mercado que hacemos también analíticas prescriptivas y que estamos ahora también metidos en plataformas de Big Data. Entonces, ¿qué hacíamos hasta ahora? Hasta ahora lo que hacíamos básicamente era recogíamos datos de los distribuidores, Carrefour, Alcampo, Mercadona, etcétera, los poníamos juntos en lo que llamábamos un panel y con eso lo que dábamos era datos sobre las diferentes marcas. ¿Cómo ha revolucionado la tecnología nuestro negocio? Pues lo que ha sucedido es que en la era del Big Data, con la cantidad de datos que hay ahora disponibles, necesitábamos un medio, necesitábamos la tecnología para primero ser capaz de digerir más datos de los que digeríamos hasta ahora, más rápido, porque cuando yo empecé en este mundo, a mí me daban el panel 2 meses después de que habían sucedido las cosas. Y esto hoy ya no nos vale. 2 meses es demasiado tarde. Entonces necesitamos tomar decisiones que nosotros lo llamamos on the fly y ahí es donde nos ayuda la tecnología. Y luego, por otro lado, necesitamos plataformas de integración de datos. Ya no vale solo el dato desde simplemente de lo que se vende en la distribución, lo que hacemos es integramos todos los datos dentro de la empresa de todas las fuentes que hay disponibles. Y esto ha revolucionado totalmente nuestro negocio, porque hemos pasado de vender datos y de hacer consultoría a que yo, que vengo de un mundo totalmente distinto, yo soy ADE, de repente tengo que hablar de clouds y de cosas que a mí pues, me sonaban a chino. Y donde antes hablaba con negocio,
Ahora tenemos que hablar con gente de sistemas, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de cosas pues, que ha revolucionado totalmente la industria de investigación de mercados. José Luis, cuéntanos un poco, yo creo que dos partes, ¿no? Uno, ¿qué es Allianz? Aunque yo creo que sois bastante conocidos, pero nunca está de más recordarlo. Y dos, ¿qué rol juega la tecnología en un sector como el vuestro, de los seguros, que muchas veces se identifica como un sector muy tradicional, ¿no? Bueno, yo aquí represento a Allianz Partner, que es la compañía de asistencia y de servicios del Grupo Allianz. Grupo Allianz yo creo que es una marca conocida, es un grupo asegurador. Según Forbes, en su último ranking, el segundo grupo asegurador a nivel mundial. Yo creo que es ampliamente conocido. En España es una marca, lo vemos en los partidos de fútbol, ¿no? Es una marca muy visible. Bueno, en el mundo asegurador la tecnología yo creo que bueno, pues ha supuesto un cambio en todos los aspectos, desde temas más técnicos, como puede ser el cálculo actuarial, o sea, cómo se valora el riesgo y cómo se determina una prima de riesgo, ¿no? Con el Big Data claramente ha influencia en esto, hasta transacciones con blockchain, transacciones operativas, y luego de cara al consumidor final, pues obviamente está impactando en todo. Yo creo que mundo asegurador y mundo financiero, si entramos ahora en las webs de los mayores bancos españoles o las mayores aseguradoras que operan en España y vemos su estrategia, en todas aparecería Digital by Default o digitales por defecto. Todo lo que se está construyendo, toda la propuesta de valor se está construyendo con una entrega digital, basada además en la centralidad en el cliente. O sea, si viésemos esos pilares estratégicos, veríamos que coinciden en absolutamente todas las compañías. ¿Por qué? Porque es una realidad que los clientes están consumiendo de una manera distinta. Esto ya es un hecho, no es algo... Esto llevamos muchos años hablando de que viene, ¿no? Ya es un hecho. Un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo una persona contrata un seguro de viaje, imaginemos, y el seguro de viaje tiene la cancelación, ¿no? Imaginemos que se le cancela su avión y el cliente lo que quiere es recuperar su dinero para contratar otro avión. Esa es una experiencia donde tradicionalmente pues el cliente llamaba a la aseguradora, reclamaba, no, oiga, mire, pues se ha cancelado este vuelo por una causas ajenas a mi voluntad, quiero que me indemnicen, y en el entretanto yo me busco la solución. En el entretanto yo he tenido que ir a otro mostrador, buscar el vuelo siguiente. ¿Cuál es la solución que demanda ahora alguien? Entra en una app, el vuelo ha sido cancelado, normalmente el app le avisa de que ese vuelo ha sido cancelado, no lo tiene que averiguar por la megafonía, digamos, del aeropuerto, le avisa de cuál es el siguiente vuelo disponible para su destino y le liquida, le ofrece dos posibilidades: o sacar un billete en el siguiente vuelo o liquidarle en su cuenta corriente el importe de la garantía que tiene contratada para que él haga lo que estime conveniente. Entonces, es una experiencia totalmente diferente, es una experiencia donde no indemnizo un riesgo, sino ofrezco una solución, y una solución completa, y todo sucede en un entorno, digamos, amigable, o un entorno al que estamos habituados, ¿no?, a entrar 50 veces al día, ¿no?, que es nuestro teléfono móvil. Yo creo que esto podría ser un ejemplo, hay miles de ejemplos, ¿no?, desde ejemplos también del hogar conectado, del coche conectado, miles de ejemplos donde la tecnología nos va a hacer disfrutar de nuestros seguros de una manera diferente, tanto en la prevención de riesgo, en la comunicación del riesgo, como en la solución de lo que pueda haber ocasionado ese evento, ¿no? Totalmente distinto. Pues yo creo que volveremos a alguno de esos temas, Francisco. Vosotros, aunque vuestros sectores son relativamente cercanos, la banca y los seguros siempre estáis un poco cerca, cuéntanos cómo está cambiando el sector y quién es Big Bank dentro de este sector cambiante. Bueno, Big Bank es como bien has dicho antes, somos un banco con corazón fintech. Esa es nuestra forma de hacer las cosas, nuestra manera de ser. Somos un player pequeñito aquí en España. Somos un banco especializado en préstamos personales, presente en 9 países. Nuestros orígenes son países bálticos. Y como te decía, banco con corazón fintech porque hacemos las cosas como una fintech, nos movemos como una fintech y tenemos además al usuario en el centro, como puede ser una fintech, y hacemos las cosas de manera ágil y de manera rápida y fácil, sobre todo como la fintech.
Pero por otro lado tenemos, digamos, una estructura bancaria y estamos además regidos y estamos pues vigilados por todo lo que es la normativa bancaria también, lo cual es un plus en el sentido de que al final esto pues sí que siempre nos da una garantía, ¿no? Entonces, partiendo del punto de partida ¿no? De que somos un banco, efectivamente estamos muy cerca de cómo puede ser un tema de seguros. Aquí, como me ha tocado el tercero, y eso siempre juego con ventaja, habéis comentado dos puntos muy importantes, que es, en primer lugar, experiencia del usuario, que está en el centro, y el tema del Big Data, obviamente. Y aquí, pues en banca podemos hablar también, por ejemplo, de seguridad y demás, ¿no? Pero básicamente, en nuestro caso y en banca, o sea, obviamente todo lo que es la experiencia del usuario y donde la tecnología ahora está colocando al usuario es completamente distinto. Es decir, antes el usuario, pues, obviamente era mucho más, digamos, dependiente de tu banco, te exigían una serie de condiciones y demás, y ahora hacia donde va el tema es, oye, el usuario realmente está en el centro, la experiencia del usuario es la mejor, omnicanalidad 100%, utilizando todos los dispositivos, móvil, tablet, etcétera, etcétera, y eso es básicamente dónde está cambiando la tecnología, pues en el caso concreto de la banca. Una experiencia muchísimo mejor, una experiencia como la que nosotros buscamos, que sea sin fricciones, para algo tan aparentemente simple como es pedir un préstamo personal, que luego ya entraremos en detalle. Otro concepto también importante, el tema del scoring, ahí la tecnología en cuanto a lo que es hacer una primera valoración de su usuario para que se le conceda o no, pues todo eso al final es 100% tecnología, es decir, un cambio bestial. Sí. Todos habéis hablado, acabas de mencionar tú, ¿no? El tema de la experiencia del usuario o el usuario en general, ¿no? Además, da la casualidad de que los tres sois empresas B2C, ¿no? Que trabajáis, bueno, tú eres B2B2C, ¿no? Pero todos con ese foco final en el consumidor. Justamente ayer estaba en la presentación de un estudio de Accenture que hace globalmente, comparando el consumo digital, y España empieza a ser un país, vamos a decir, de los referentes o de los más avanzados en este tipo de cosas, ¿no? Casi sin darnos cuenta. No sé si esto es bueno o malo, pero somos mucho mejores como consumidores que como productores, ¿no? Esto es una reflexión a hacer, pero es verdad que somos muy avanzados, todo el mundo utiliza teléfonos móviles, las cifras de aplicaciones son increíbles, pero también las de televisión de pago, las de interactividad, casi cualquier métrica, ¿no? Desde la perspectiva diferente, cómo este cambio en el consumidor final está cambiando la estrategia de las compañías, en vuestro caso de vosotras mismas directamente, y en el vuestro, no solamente de la tuya, sino también de las grandes compañías del consumo para las que trabajas. De gran consumo. Bueno, uno de los cambios que hemos detectado en IRI es, hasta ahora el consumidor iba siempre a remolque o de los fabricantes o de las propuestas que iba recibiendo. Y una de las cosas que vemos ahora es que los consumidores van muy por delante de cómo están ahora mismo las empresas y demandan servicios y demandan soluciones mucho más rápidas de las que está habiendo. Lo que ha cambiado, por ejemplo, en el mundo de la distribución, antes tú para hacer la compra no tenías otra opción que ir al hipermercado o ir al supermercado. Hoy han aparecido lo que llamamos los pure players. Tenemos el fenómeno Amazon, pero tenemos e-commerce, como empresas se llaman Ulabox o tudespensa.com, donde tú puedes hacer tu compra de tus productos frescos a través de online. Esto lo que hace es que da acceso a pequeños productores o a pequeñas empresas que quieren lanzar, porque en Amazon tú puedes colgar tus productos, no necesita espacio. No es lo mismo que ir a Mercadona para que te ponga... Entonces, ha cambiado totalmente la forma de hacer negocio ahí. Ha cambiado también para los fabricantes. La experiencia de compra, la cantidad de aplicaciones que hay en el mundo de la belleza, donde tú puedes probarte el tinte de pelo o cómo te queda el maquillaje, y eso lo puedes hacer antes de hacer tu compra. Hemos visto cómo surgen nuevos negocios, por ejemplo, las gafas Hawkers, que es una competencia, son gente de Alicante que decidieron hacer unas gafas y venderlas a través de internet, y hoy se venden millones de gafas, y no han tenido que pasar por el abrir puntos de venta físico como hacían las ópticas. Entonces, el cambio está siendo especialmente rápido en lo que son los consumidores. Hay conceptos, por ejemplo, lo llamamos, aunque luego se mezclan muchas veces, ¿no? Pero hay un concepto, lo llamamos, por ejemplo, ROPO, que es que la gente se llama Research Online, Purchase Offline. O sea, yo miro online y veo en los medios sociales qué opina la gente de un producto, cuáles son las experiencias de compra que ha habido, y luego voy y lo compro en un punto de venta.
O el showrooming, que es todo lo contrario. Me voy al Corte Inglés para que una chica en el Corte Inglés me explique cuáles son las cualidades de esta televisión y luego online me compraré aquella que tenga el precio más adecuado. Entonces ha cambiado totalmente la forma y en estos momentos están liderando mucho más los consumidores esa experiencia de compra que los fabricantes. Hablabas del tema de estas aplicaciones para probar tintes o para tal, pero hay miles de ejemplos de esto, de cómo vamos a decir, las grandes marcas fabricantes, ¿no?, están tratando de llegar al consumidor en un entorno que hasta ahora era impensable, ¿no?, porque al final tradicionalmente el que tiene el contacto con el consumidor pues sean los Carrefour o el Corte Inglés, claro, o quien sea, ¿no? Pero los L'Oréal o los Unilever pues tenían contacto cero con su cliente. Hoy este salto es cada vez más posible, imagino que también cambia el sector, ¿no? Como cada vez estas marcas van directamente Totalmente, y además gracias a la tecnología, por ejemplo, tenemos lo que se llama la publicidad programática. Es decir, yo ya no hago anuncios y no tengo ni idea a quién lo está viendo, sino tú cuando estás, si te fijas, cuando estás surfeando en la red, de repente te hacen propuestas de cosas que dices, joder, esto sí que me habla a mí, ¿no? Pues en función de las cosas que tú hayas googleado, las páginas que hayas entrado, pues te entran publicidades automáticamente sobre lo que a ti te interesa. Entonces, si tú miras cosas de deporte, pues te proponen zapatillas de deporte. Y ahí todas las empresas, como tú comentabas, lo que tratan ahora es de ir directamente al consumidor. Y un consumidor, además, que ya no lo podemos encasillar como antes. Antes eran variables demográficas en las que decíamos hombre-mujer, de 25 a 34. No, es que depende. Yo es que a lo mejor puedo estar 2 minutos intentando ahorrarme 10 céntimos de euro en el pan de molde y luego salir, encontrarme la marca de zapatos o la marca de ropa que me gusta y gastarme 300 euros. Entonces, yo actúo como consumidor de una forma distinta dependiendo de qué productos esté adquiriendo. Entonces, ha cambiado de una forma muy importante el hecho de tener, además, acceso por los medios sociales a la opinión de gente. Las marcas están muy preocupadas ahora mismo con cada una de las reseñas que puedan tener, porque se hacen virales y de repente una marca que está arriba puede tener dificultades y serias. Mencionabas también Amazon, volveremos luego, ¿no?, al efecto que tienen estos grandes gigantes, no solo Amazon, Google, sí, Facebook, Apple, todos los demás, el efecto que tienen en el mercado. Pero este tema del consumidor final en la banca también es pues uno de los grandes temas, sobre todo desde el onboarding digital que todo el mundo está desarrollando hoy, ¿no?, que hace que la competencia pues ya sí que sea 100 o pueda ser 100% también en el mundo digital. ¿Qué está cambiando también en el cliente bancario para que hoy pues el digital, como me lo decís los dos, ¿no?, sea el gran frente de batalla de las instituciones financieras, ya sea en seguros, ya sea en banca o en lo que sea? Pues básicamente lo que está cambiando es precisamente el onboarding que se le hace a ese usuario. Es decir, el usuario antes era bastante más cautivo, depende obviamente de la situación financiera de cada uno de ellos, pero ahora el usuario tiene cada vez más poder. O sea, el power to people pues efectivamente es que es así. Aparte también a nivel normativo, pues se está facilitando o no, eso también es otro debate que podemos tener, pero efectivamente hay cada vez más opciones. También depende mucho del mercado. En España obviamente está dominado por grandes bancos, ahora están entrando players más pequeñitos, también diferenciando siempre lo que es banca y lo que son los fast lender, pero básicamente lo que cambia es esa experiencia de usuario. El tema además, o sea, el concepto puede estar muy repetido, pero es que efectivamente es así. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver como antes un usuario accedía, por ejemplo, a su área de clientes y podía ver absolutamente todos sus movimientos, podía ver sus cuentas, podía operar, además, o por ejemplo, en nuestro caso, cómo pide y cómo solicita un préstamo personal, ¿no? Algo que puede ser pues, aparentemente simple como un préstamo personal, pues hace un par de años era realmente, bueno, hasta hace un par de años y actualmente también con competencia y demás, pero sí que todavía existen puntos en los cuales ese proceso digital, ese seamless, ¿no?, que no exista ningún tipo de fricción, se rompe, porque al final te mandan el contrato directamente a casa con un mensajero y demás. O sea, en nuestro caso y en las nuevas propuestas que están empezando a aparecer, pues eso ya no existe. Es decir, tú con tu móvil perfectamente te puedes meter, puedes hacer la solicitud y en minutos ya sabes si está preconcedido o no, y en algunos minutos también o en horas, dependiendo del tipo de perfil y demás, es que ya lo tienes directamente en tu cuenta. Entonces, al final, es tecnología aplicada a 100% a lo que es la experiencia de usuario, y volvemos a lo mismo. O sea, la tecnología en este caso es fundamental, es muy cara, además también, o sea, la inversión que hay que hacer es bestial, pero al final eso es el principal resultado de todo este cambio que se está produciendo.
volvemos a esto de la tecnología es cara, porque yo creo que es interesante sí. también, ¿no? Y al final, como compañías de muy distintos sectores se están compitiendo en compañías de tecnología, ¿no? El año pasado, ¿no? Y fui a ver a la gente de Booking en los headquarters, ¿no? Y Booking es una empresa de turismo, no, Booking es una empresa de tecnología, ¿no? O sea, hay legiones de ingenieros programando. Booking o Skyscanner o cualquiera de estas grandes del mundo del turismo son compañías, yo no sé, pero el 90% deben ser informáticos o ingenieros. El sector seguros es interesante porque dentro de esta estrategia digital o sin digital y cómo cambia, vosotros no solamente es cómo cambia la experiencia de clientes, sino también el mismo diseño de productos está cambiando, ¿no? Lo decías tú antes, pero hay muchas cosas. Yo pienso, claro, es que el seguro no es lo mismo, el seguro cuando yo tengo un coche, que el seguro cuando yo cojo BlaBlaCars, o el seguro cuando soy usuario de los Car2Go's o de lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy simple. Pero entiendo que la vida digital está cambiando y los seguros al final pues tienen que cambiar también para todo este tipo de cosas. Bueno, sí, hay cambios, bueno, como hablábamos, que ya son hechos. El otro día veía unos datos de Berlín. Berlín, el 40% de la población que vive en la zona centro de Berlín ya no tiene coche ni lo quiere tener. O sea, el concepto de la movilidad, por ejemplo, que mencionabas ahora... Y en Copenhague el 70 o esa... Sí, es decir, o sea, sí, vamos, que el concepto de poseer un coche como medio, o sea, como solución de movilidad, ese concepto ya es claramente obsoleto en algunos lugares. Hay un dato que a mí me parece interesantísimo, es los fabricantes de coches manejan un tema de los wishlists, ¿no? Los objetos de deseo. Y dicen que en España, por ejemplo, la gente cuando cumple 18 años estaba siempre en el top 5, ¿no? Entre las cosas que más te gustaría tener, dicen que hoy no está en el top 10, ¿no? De las cosas que quieres tener cuando cumples 18 años, un coche, ¿no? Bueno, los que tenemos hijos en esta frontera, ya lo ves, ¿no? Te puedo asegurar que te puedo asegurar que en mi caso me está costando que saque el carnet de conducir, porque no tiene ningún interés en este tema, pero ningún interés, cosa que a la gente de mi generación nos sorprende. Este tema de movilidad, por ejemplo, que decías, pues cambia absolutamente, porque la movilidad, que además va a suceder en diferentes medios, pues requiere proteger al usuario de una manera totalmente distinta, ¿no? Porque tienes que proteger al usuario con independencia del vehículo que utilice, ¿no? Es un concepto distinto, ¿no? Nosotros ahora estamos, o en el mundo, digamos, más tradicional, asegurábamos vehículos, ¿no? Con el pasajero dentro, pero el objeto fundamental es el vehículo, ¿no? Esto por supuesto que cambia, ¿no? Pero vamos, cambios en esta línea en todos los sentidos. El móvil y la economía digital también dota un poco de superpoderes, ¿no? al usuario, ¿no? Lo hace todo infinitamente más transparente. Además hay una corriente legislativa que además está reforzando el poder del usuario, y así debe ser, ¿no? Porque los datos son suyos. Esto es una cosa que yo creo que la nueva legislación europea de protección de datos, la legislación nueva bancaria que apoya que el usuario pueda compartir sus datos bancarios, o sea, no tiene que pelearse con el banco para que se los dé, lo puede compartir en abierto con quien quiera. Puede utilizar una aplicación más abierta para comparar sus datos bancarios o sus datos de seguros con quien quiera. Estas aplicaciones son asesores que le van a ayudar a optimizar su situación patrimonial. En fin, con un terminal móvil y con una app, ¿no? Y ya en el mercado español ya ha habido alguna startup que se ha adelantado y ya lleva unos años trabajando en esta línea, pero este año es el año, por ejemplo, en que esto Francisco lo conocerá mejor, nos va a inundar, y la gente dispone ahora mismo en un terminal móvil de un asesoramiento y una transparencia y una capacidad de gestión como nunca ha existido, ¿no? Entonces, todo esto es una realidad, ¿no? Una realidad que además la vamos a ver cada vez con más fuerza, ¿no? Ahora en mayo, ¿no?, entra la nueva legislación de protección de datos, directivas de distribución de seguros, y todo va encaminado a una transparencia como nunca ha existido en qué se le vende al usuario y en los datos del usuario. O sea, son suyos, no son de... ¿no? Este concepto de como me ha autorizado, ¿no? Pues son míos, son suyos, y el usuario los va a gestionar, y va a surgir un mundo de aplicaciones con fuerza que le van a ayudar a gestionarlo. Y esto yo creo que es la siguiente que vamos a ver, sobre todo con fuerza este año y seguramente en los 2 próximos años, ¿no? Hablabas de, es verdad, ¿no?, que en el mundo fintech o el mundo bancario a todos nos suenan ya startups muy conocidas. Ahí imagino que te referías a Fintonic, ¿no?, fundamentalmente, que es la más conocida
sobre todo porque Sí, son los que más tiempo llevan, ¿no? haciendo este tipo de cosas. En el sector seguros, ¿cómo ves el mundo insurtech que dicen ahora, ¿no? También estas startups que están surgiendo, y si irán más a vamos a decir, esta intermediación como hace Pintonic, que ahí tendrías algo, hay buscadores, pero todavía no es este nivel de sofisticación, o va a ser más players de nicho que van a ir a un producto muy determinado. Bueno, ya hay startups con diferentes modelos de negocio. La palabra disruptivo, que yo no sé si ya está, de tanto usarla, ya se ha perdido su significado. Pero bueno, sí que es cierto que ya hay varios modelos. Nosotros invertimos en algunas de estas startups en diferentes localizaciones. Hay modelos desde una modularidad de los seguros muchísimo mayor, donde el usuario es capaz de configurarse seguros a su medida. En algunos mercados... Microseguros, ¿no? Y todo ese tipo de... Sí, o imagínate tu seguro de hogar, donde tienes un asesor digital que te orienta mejor dependiendo de tu tipología de casa o la vida que tú haces, para que en vez de tener un paquete de 50 garantías, tú necesitas tener 20 y a lo mejor con un límite más alto en alguna de ellas, ¿no? O sea, que optimices, digamos, lo que pagas y pongas tu dinero en los riesgos que realmente más te pueden afectar, ¿no? a tu perfil, ¿no? Y esa modularidad pues está ahí. Sí que es cierto que la modularidad y que el consumidor elija a veces entra en conflicto con lo que se llama la paradoja de la elección, ¿no? A veces pues cuando nos ponen, ¿no? A mí el primero, demasiadas cosas para elegir, pues a veces también cuál es mi interés en invertir tanto tiempo en elegir, ¿no? Y en hacerme un producto a medida. Esa es la primera. Y la segunda, también cuál es mi capacidad de conocimiento y si yo quiero obtener esa curva de aprendizaje para adquirirlo, ¿no? O sea, que también aquí hay que guardar un equilibrio. Pero bueno, la modularidad claramente está ahí. Hay otros modelos que proponen de la parte de la prima que no hayas consumido porque no se ha producido ningún riesgo, revertírtela en un plan de ahorro, o revertírtela de alguna manera, ¿no? Con lo cual compartes en cierta medida los beneficios que puedan derivarse de la gestión del riesgo. En fin, hay una serie de modelos en el mundo del automóvil, hay muchos desde hace mucho tiempo. O sea, hay experiencias desde hace 7, 8 años en diferentes mercados, con diferentes segmentos, jóvenes, hombres, mujeres, profesionales de la conducción, pagas según conduces, pagas según digamos el uso que haces. En fin, hay diferentes modelos donde la métrica que te facilita un coche conectado pues te permite también generar perfiles de riesgo mucho más personalizados, ¿no? Y hacer una oferta mucho más adaptada a nosotros como conductores, a cada caso concreto, ¿no? Que somos cada uno diferentes, ¿no? Entonces, claramente en el mundo asegurador todo esto permite hacer una gestión del riesgo diferente y ofrecer un producto distinto. Esto es un poco lo que comentaba antes Francisco del scoring, ¿no? Toda esta cantidad de información bien gestionada juega a favor del usuario, ¿no? Porque permite ofrecer productos más adecuados a lo que él necesita, ¿no? O a lo que él está pidiendo. Bueno, yo creo que estamos un poco hablando esa palabra que también está, yo creo que en boca de todo el mundo, que es personalización, ¿no? Tú hablabas también antes de Amazon, que quizás es de los primeros que empezó con este tema de la personalización. En vuestros distintos sectores, ¿cómo se consigue esto de la personalización? Y me parecía muy interesante esta derivada que haces tú y cómo combinas esto con tampoco traspasar al cliente esta complejidad de hacértelo tú a medida, ¿no? Yo creo que el ejemplo que nos viene a todos es Netflix, ¿no? Netflix personaliza, pero no te deja personaliza sin que tú te des cuenta, ¿no? Te deja elegir, sí, pero acabas eligiendo casi lo que ellos te dicen siempre, ¿no? Yo siempre tengo la misma duda. ¿Me gusta lo que me recomienda o ya todo lo que me... o sea, ¿acierta o es que ya todo lo que me dice ya me gusta porque me lo dice Netflix, ¿no? Esa duda existe siempre. A veces incluso comprarte un helado en según qué sitios es un ejercicio de paciencia, ¿no? Porque no paran de ofrecerte opciones y llega un momento que, oiga, yo quería un helado, no quiero nada más, ¿no? En el sector del consumo, por ejemplo, ¿no? Claro, contra el modelo industrial del fabricante, claro, la personalización parece que va en contra de tu modelo industrial, ¿no? Cuanto más personalices, pues menores tiradas, menores todos. ¿Cómo la personalización está afectando? Y también entiendo y cómo usan vuestros datos, ¿no? Todos esos inputs del Big Data y todo lo demás para ser capaces de personalizar, para ser capaces de... Al final la programática es un ejemplo de personalización, ¿no? ¿Qué tipo de cosas están pasando en la personalización en el segmento del consumo? En el segmento del gran consumo se empezó hablando de segmentación y luego se pasó efectivamente a lo que es personalización. Lo que viene es, cuando tú estás haciendo acciones masivas, al final el retorno de la inversión no es rentable.
Entonces se está yendo hacia la personalización, por ejemplo, mediante el uso de los datos de las tarjetas de fidelidad. Entonces, ¿quién es el propietario de la información de la tarjeta de fidelidad? Es el distribuidor. Eso es una de las cosas que ha hecho que cambie nuestro negocio. Nosotros utilizamos plataformas de Big Data para poder explotar el dato de las tarjetas de fidelidad y, por tanto, que a ti se te hagan las ofertas que sabemos que te interesan. Entonces, hay cosas donde si tú estás comprando regularmente pañales o si tú estás comprando productos de puricultura, asumimos que tienes hijos y eso es lo que va haciendo que te vayan haciendo, vamos estudiando cuál es tu comportamiento de compra. Y dentro de ese comportamiento de compra lo que se van haciendo luego es las ofertas que están personalizadas y adaptadas a tu tipo de consumo. Los distribuidores en el mundo que han empezado a hacer esto, sobre todo es una tendencia que viene de Estados Unidos y de UK, los resultados que obtienen son espectaculares, tanto a nivel de crecimiento de ventas como de reducción de costes. En vuestros sectores, porque la banca también es otro de los sectores que esto de la personalización parece que está muy de moda. Hablabas de los grandes bancos españoles, sobre todo hay uno de ellos, ¿no?, muy centrado en esto de la experiencia diferencial y en personalizar y en todo este tipo de cosas. ¿Cómo abordáis vosotros el tema de la personalización? Aparte del scoring, imagino que hay más cosas, ¿no? Correcto. Sí, bueno, en primer lugar, todo lo que es el onboarding del usuario o en el momento en el cual el usuario llega a la web. Es decir, eso es uno de los objetivos. Y bueno, esto con información que tienes puedes personalizar ya según el comportamiento que haya tenido el usuario, le vas metiendo cookies y demás, pues al final la propia web se puede adaptar ya a un perfil determinado y no le ofrecemos a una persona pues un préstamo para el coche porque ya sabemos que no le hace falta el coche porque es una persona, un millennial, tal cual, y al final le ofrecemos el préstamo verde. Es decir, la propia experiencia de usuario, y esto es marketing puro y duro, ya te permite personalizar el producto que le estás ofreciendo para que al final el ratio de conversión sea mayor. Y obviamente, una vez que el usuario ya es tuyo, tienes ya muchísima información, pues la propia estrategia de CRM, la comunicación que tienes vía email, porque ya conversas con él y demás, pues obviamente eso también es personalización 100%. O sea, esto es al final le haces un cross-sell o le empiezas a vender otro tipo de productos, pero obviamente siempre teniendo en cuenta la persona que es, ya no son perfiles, ¿no? Ya no se habla tanto de un target, ya hablamos de personas concretas con nombre y apellidos que han tenido un determinado comportamiento, ¿no? Esto en cuanto a las patas de marketing. Y en lo que es banca y en lo que es el meollo de todo esto, que es concederle o no y el scoring que se le hace, pues obviamente eso es fundamental. O sea, el objetivo realmente, y esto ya lo hacen algunas aplicaciones y uno de los grandes bancos también españoles, es finalmente que tú tengas que tengas tu propia puntuación, que tengas tu propio scoring para poder defender con ese scoring tuyo que te den o no te den un determinado préstamo o no. Porque hasta ahora siempre la respuesta era, bueno, pues sí o no. ¿Más explicaciones? Bueno, pues al final, oye, porque no, de forma elegante, pues se le dice, oye, pues no queremos correr el riesgo de prestarte a ti dinero, ¿no? Bueno, pues eso ya, de nuevo, en ese cambio de paradigma que hay hoy en día, de que los datos tienen que ir para el usuario, tiene que haber muchísima transparencia y el usuario tiene que ser el dueño de su propia vida financiera, pues joder, dame a mí esa puntuación, déjame a mí que tenga ese scoring y con eso pues lo voy defendiendo ante los diferentes bancos, ¿no? Y ya existe además. Las personas tienen rating ya como la deuda, ¿no? Sí, más o menos, claro. Entonces, exacto, entonces tú ya pues te lo vas, oye, pues necesito mejorar un poquito con esto y tal, pues mira, ahorra un poquito más por aquí, un poquito más por allá, pero por lo menos que tú tengas esa información y que tú digas, oye, pues joder, es que me lo tendrías que conceder y tal. O sea, claro. Es un poco hacia eso. Eso ya es a futuro, ¿no? ¿Vosotros, el tema de personalización? Sí, como... a mí hay una compañía que se llama Garantify, que es una startup de Barcelona, que tiene este concepto que a mí me parece un concepto buenísimo, que es el de hacemos un scoring y con este scoring tú puedes ir a diferentes entidades, del tipo que sea, ¿no?, para solicitar pues préstamos o un seguro, en fin. Y creo que es un concepto interesante porque tú eres dueño del scoring, no tienes que ir de entidad en entidad con tu documentación, que es un proceso tedioso. Tampoco tienes que ir dando tu información, ¿no?, a tantos sitios, ¿no? Y es mucho más fácil tener el scoring y el que tenga interés pues ya profundiza, ¿no? Yo creo que es un concepto interesante. El usuario debe ser el dueño de la información, siempre. O sea, esto... Es un término que interesante y aparte en todos los sectores empieza a pasar, ¿no? Telefónica la acaba de lanzar ya, ¿no? También puedes decir qué datos de ti tiene Telefónica. Facebook dice que ahora lo va a hacer, claro. No le queda más remedio, sí. Pero parece que es la tendencia. La tendencia.
parece ser, ¿no? Por normativa también, por ejemplo, en temas médicos vas a poder exigir, ¿no? Que las radiografías que te han hecho en un sitio las puedas llevar a otro. Es una tendencia. No sé si hay alguna pregunta desde el público. Sí. Adelante. No hay micrófono. No hay micrófono, pero para que se oiga allí, nos la dices y la repetimos nosotros para que se oiga el micrófono. Te escuchamos perfectamente. Pues la pregunta es para el señor Tirador. Yo he sido cliente de Allianz toda la vida y me voy a dar de baja dentro de 2 meses. Sí. ¿Vale? Vale, me parece muy bien toda la parte positiva que ha dicho del scoring y de todo esto, pero yo lo que veo en todo eso es la otra parte, la que nunca dicen ustedes. Y eso es que es un corsé y está ya a los patrones puestos ahí y no hay manera de cambiar nada. Entonces yo tuve un accidente hace 6 meses, hablo con 2 o 3 personas de Allianz y nada, no, es que él me dice esto y la regla es esta y usted es el culpable. Pues señor, yo no soy el culpable. Esto fue un aparcamiento. Resulta, yo trato de salir del aparcamiento y no veo la señal de salida, que es una placa que debería decir allí salida. Y no la veo porque debería estar así, y yo verla así, y debería ser un camión o algo que había pasado y la había puesto así. Y entonces se veía la salida. Quizás a lo mejor, como yo creo que es un caso muy particular, a lo mejor es mejor que lo habléis luego vosotros directamente. Yo creo que es mejor, ¿no? No es tan particular, porque el caso general es que lo que él dice, que me parece muy bien, y la tecnología va por ahí, y la vida va por ahí, es que está todo encorsetado en unos patrones. Vale. Y entonces cualquier cosa que salga de esos patrones, estás fuera, eres un don nadie te hace ni caso. Fenomenal. Yo lo que he entendido, luego si queréis lo hablamos. No sé si quieres aportar algo. Yo creo que estas cosas se mejoran. Yo lo primero, lamento que tome la decisión. La verdad es que habría que entender y profundizar en el caso concreto. Ya así, es decir, un siniestro siempre hay que entenderlo en su profundidad. Es que son patrones, son estándar. Mire, usted se dedica a la máquina, entra por aquí y el resultado es este. Pero hay otros factores que no están contemplados. Por ejemplo, la responsable de todo era el aparcamiento, porque llevaba días con esto así, en lugar de arreglarlo y ponerlo así. Ahora, el señor de lo que yo hablaba con Alias, que hablé con 2, dice, no, es que el patrón es así, y es así, y es así. Y es así, pero la próxima vez renuevo con otra empresa. Vale, yo creo que he entendido, ¿no? Y tomamos nota tú y todos, ¿no? Sí, que estas cosas son mejorables, y yo creo que luego, como siempre, todo es mejorable, pero estáis trabajando en ello, ¿no? Entiendo también en ser más flexibles en torno a este tipo de cosas. Sí, o sea, yo creo que en un siniestro siempre se actúa de una forma bastante transparente con el cliente. Hay contratadas unas garantías, hay contratadas unos límites. Si procede hay un informe pericial, quiero decir, es un proceso bastante transparente. Está la figura del defensor del asegurado, está la Dirección General de Seguros, o sea, quiero decir, hay todo un organismo regulatorio que hace que sea bastante transparente. Entonces, habría que conocer cada caso concreto. Esto también es así, pero quiero decir, Allianz Seguros, en este caso, en España, tiene asegurados 3.800.000 vehículos. Es decir, hay 3.800.000 conductores en este país que confían en su producto y en su servicio y en la respuesta cuando tienen alguna incidencia, y yo creo que también esto es un hecho, es decir, no es una opinión, ¿no? Fenomenal. Si queréis, adelante. Sí, yo quería preguntaros. Si queréis, decidnos quiénes sois, ¿vale? Y luego hacemos la pregunta para saber todos un poco y tener la conversación un poco más. Antonio Gómez del CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Fenomenal. Mi pregunta es como un usuario de la calle, ¿de acuerdo? Yo creo que las grandes compañías, grandes bancos, grandes aseguradoras, multinacionales, todavía el usuario se siente un poco pequeño frente a un Goliat, que cuando lo vaya a necesitar ese Goliat puede hacer de su capa un sallo y pasar por encima del pobre usuario sin que tenga opciones a defensa. Yo, por la experiencia particular, cada vez que veo un contrato de préstamo, un contrato de seguro y tal, cada vez me lío a firmar un montón de páginas llenas de letra microscópica con un montón de renglones apretados,
y me confieso diciendo, bueno, venga, vamos a ver, es una compañía de cierta reputación, porque la reputación sí que la tiene, porque es una compañía que opera en 28 países, creo que sí. Pero al final el usuario siempre, por lo menos en mi sensación, es una sensación de confesar. Indefensión. Bueno, Indefensión. de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que Sí. es una pregunta que puede aplicar a los tres, ¿no? El que queráis. Sí, yo creo en este caso, ya por cerrar, la directiva que comentaba antes, que es una directiva europea que entra en aplicación en octubre, que es una directiva que afecta al canal de distribución de seguros en este caso, aunque en el mercado bancario hay regulación también muy exhaustiva. Quiero decir que tanto banca como seguros son sectores ampliamente regulados, posiblemente de las industrias más reguladas. Pero en este caso concreto la legislación va un paso más allá con esta directiva europea y que hace incidencia precisamente en esto que estás comentando. Hace especial hincapié en armonizar exactamente la información que hay que entregar al usuario que quiere contratar una póliza de seguros para que entienda claramente qué tiene cubierto, qué no tiene cubierto, ¿vale? Entienda claramente si necesita el producto o no. Vamos, es una directiva bastante exhaustiva en esta dirección, adicional a la que ya existe, de tener esos términos y condiciones que a veces son un poco extensos, pero que los requiere la ley, o sea, son un requerimiento legal entregar esto al usuario con ese nivel de detalle, pero lo que intenta es, encima de ese documento legal, que es mucho más denso, hacer una información, educación previa al usuario para que tenga clarísimo el producto que está contratando. Y yo te digo que esta directiva de este año en octubre es de aplicación en el espacio de la Unión Europea. Vale, pero la respuesta es la misma de antes, es que está todo tan estandarizado, tan así, que el usuario final se siente como ajeno a todo eso. Se siente en una situación, como dice el señor, de indefensión total. Pues claro, te presentan tantas páginas y páginas de letras pequeñas con una jerga propia del seguro que uno no tiene por qué entender, y dice, eso es lo que hay ahí, lo firma o nos olvidamos de usted. Y uno dice, bueno, pues comulgo porque tengo que ir a un comulgo, vas para adelante y no sabes si vas a un precipicio o estás en un terreno a salvo. Francisco. Es decir, muy en línea con lo que comenta él, realmente en el tema bancario, o sea, yo venía de otros sectores, ahora estoy en banca, y efectivamente está muy regulado y muy normalizado. Es decir, cuando tú firmas un contrato y, bueno, afortunadamente y sobre todo desgraciadamente por todo lo que ha pasado también en el histórico de banca aquí en España, en otros países y demás, al final, bueno, la historia pues vas aprendiendo y quieras o no, las autoridades sí que se han puesto las pilas y actualmente cuando estás firmando ese tipo de contrato es decir, es raro, por lo menos en banca, que estés firmando algo realmente extraño, ¿vale? Y esto sobre todo ahora. Es decir, nosotros, por ejemplo, como te digo, no podemos poner en el contrato algo que no... Es decir, todo pasa por Banco de España y es imposible. Luego, a nivel de marketing incluso también. O sea, cualquier tipo de anuncio, eso todo tiene que pasar por autocontrol también. Entonces, a nivel de como director de marketing, pues obviamente estás muy encorsetado. Pero yo sobre todo también soy usuario. Y a nivel de usuario, conociendo además ahora el sector, yo me siento pues mucho más tranquilo. Efectivamente, es bastante tedioso en algunas ocasiones, pues esas largas hojas. Ahora, eso también depende de la propia entidad. Nosotros tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Ahí juegas con una ventaja competitiva sobre el resto de los players también. Hacer eso, pues fácil, esa comunicación fácil, las condiciones básicas tienen que ser fáciles. Pero luego siempre tiene que haber un background que viene obligado por normativa y que, bueno, afortunadamente, hoy en día, incluso también desde el punto de vista de marketing, ya cuando completas un formulario tienes que dar consentimiento para que te envíen pues, la autorización para el tema comercial y todo esto. O sea, todo cada vez está más regulado porque sí que existe, al igual que en negocio, una tendencia hacia la transparencia y oye, el usuario es el que tiene realmente que conocer todo y tiene el derecho de conocer absolutamente todo lo que se hace con sus datos, lo que está firmando y demás, pues eso también se traduce a nivel normativo en el sector bancario en concreto y vamos, yo estaría bastante tranquilo hoy en día, aunque sea un poco tedioso, ¿vale? Pero Sí, también tendríamos que pensar, puestos en la otra, cuántos productos compramos de los que no recibimos absolutamente ningún documento que ampare nuestras garantías, y que son mayoría, o sea, que si son muchos más los productos que compramos
que no recibimos absolutamente nada, ninguna información respecto a nuestros derechos, ¿no? Comparativamente con un producto financiero. Por no monopolizar solamente en este sector, en el sector del consumo, ¿cómo ves que tanto los retailers como los fabricantes están haciendo este paso, ¿no? a dar más poder al cliente? Yo creo que yo sí noto un cambio en el que efectivamente pasa el poder un poco de las grandes corporaciones más a la gente. Yo creo que sentencias como las de las hipotecas suelo o de las preferentes van en esa dirección. Entonces sí, puede que en el pasado haya habido cosas, pero yo creo que vamos en una dirección que no es mala. En el gran consumo, las multinacionales tienen auténtico pánico a comentarios en las redes sociales, y tengo ejemplos de productos de Ero que han utilizado aceite de palma en un potito, ahora con tan de moda que está en cuanto a declaraciones que pueda haber sobre Cataluña o no, donde las ventas caen. Y las empresas sí empieza a ver ya ese poder de la gente que cuando empieza a tuitear y retuitean, y hay gente que toma decisiones y deja de comprar productos. Y si empiezan las multinacionales a tomárselo muy en serio, podríais alucinar de algunas multinacionales, tienen auténticas salas que parecen el FBI, todo lleno de ordenadores, simplemente para estar chequeando qué es lo que están diciendo de mi marca, qué comentarios tengo, son comentarios positivos, son negativos, y con niveles de alarma para actuar. Y hacer caso a lo que dicen los consumidores. Es decir, que todo el tema de aceite de palma, pues si no llega a haberlo destapado alguien, nadie estaría quitando los productos, y recordar los distribuidores, la carrera de los distribuidores para decir, mis productos no lo tienen, retiro del lineal inmediatamente todo lo que tenga. Entonces, ahora yo sí que creo que al menos, y coincido con el comentario que decías, hay muchos productos en los que no sabemos, pero ahora las cosas se empiezan a mover un poquito más rápidas. Y yo sí que creo que está habiendo ese traspaso un poco de más poder hacia el consumidor. Y termino, la nueva ley de protección de datos europea, que entra ahora en vigor en mayo, es muy dura con las empresas, con las penalizaciones que puede obtener una empresa en caso de incumplir o de facilitar datos de personas. O sea que sin duda seguro que hay mucho todavía por hacer, pero sí que creo que estamos yendo en una dirección positiva. Bueno, si queréis, por no quedarnos estancados en este tema, yo creo, bueno, está claro que las estrategias, vamos a decir, de todos vuestros negocios están cambiando en esta era digital, pero me interesa también ver luego cómo esto se traduce en la organización, ¿no? Cómo se consigue hacer este cambio. No sé por dónde se empieza esto, y me interesa también qué personas hacen esto, ¿no? Porque al final, aquí tú eres director general, vosotros estáis más en la parte de marketing, aquí imagino que hay mucha gente de tecnología. Estos cambios es la gente de tecnología. Tú hablabas del cambio de interlocutor, ¿no? Yo antes hablaba con la gente de negocio, hablo con la gente de tecnología. Esto es la gente de tecnología, esto es la gente de negocio, esto es la gente de marketing, esto es todos juntos, que decir todos juntos es como decir nadie en general, ¿no? Todos es como nadie, es una respuesta parecida, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto en el día a día? Y también me interesaría si veis que hay necesidad de nuevos perfiles, ¿no? Si estáis viendo que además de todo hacen falta nuevos perfiles. Pues empezamos, si queréis, por ahí. Sí, a ver, yo creo que hay dos tendencias también a nivel organizativo, al menos en mundo asegurador, y yo creo que extensivo al mundo financiero, que creo que también aplica a muchas más industrias, porque esto lo estamos oyendo aplicado. Uno es ir a organizaciones más ágiles, más agile, cambiando los métodos de trabajo, ¿no? Haciendo equipos más crossfuncionales o con integrantes de distintas funciones, equipos que trabajan más rápido, que dan respuestas más ágiles, valga el adjetivo aquí, ¿no? Entonces, estamos viendo esta tendencia. Sí que es cierto que encajar las organizaciones ágiles con la organización tradicional pues es un reto, ¿no? Porque a veces parece que solo sirven para nuevos proyectos o nuevos productos, pero bueno, sirven para otras cosas, pero es cierto que coexistir con organizaciones más tradicionales pues plantea diferentes retos, y luego estamos viendo aparecer, aparte de este modelo de trabajo, estamos viendo aparecer nuevos puestos. Un departamento de marketing digital no tiene nada que ver con un departamento, ¿no? Tradicional, ¿no? Expertos en engagement, o expertos en pay media, o expertos en diferentes en creación de contenidos. En fin, estos perfiles que en departamentos tradicionales históricamente de un jefe de producto, ¿no?
pues, son perfiles diferentes, ¿no? Todo lo que es una estructura para gestionar una inversión en digital y a nivel más de dirección, pues yo creo que cada vez es más frecuente ver en los comités de dirección a un responsable de la transformación, ¿no? Porque precisamente en este momento en el que tenemos que hacer este cambio y este cambio cada vez más rápido, pues hay un responsable que normalmente aúna ese perfil que comentabas tú, ¿no? Esas capacidades en la parte de cambio, de transformación tecnológica y unida al negocio, porque hoy día son inseparables, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo cambios en los roles, en las funciones, en las figuras y también en la forma de trabajar. Yo creo que al final, es decir, donde surge esto, quien tiene que impulsar realmente el hecho de que se apliquen una serie de nuevas capacidades de liderazgo y de transformación digital en este sentido, obviamente tiene que venir desde arriba. Es decir, ya puedes tener tú un equipo y puedes tener middle management y diferentes niveles que te compren que hay que cambiar la metodología y que hay que hacer de forma distinta además, pero como no te lo compre el nivel máximo, presidencia, CEO, etcétera, etcétera, o dueños, pues obviamente eso no se va a implementar. Por tanto, yo creo que el primer nivel que tiene que impulsar esa nueva forma de liderazgo y de hacer las cosas es el top, ¿no? Y luego, obviamente, eso tiene que bajar. Has mencionado antes la metodología de Agile, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, hay que cambiar, obviamente, los perfiles, pero es un reto importante, porque al final tú puedes cambiar la metodología, pero las personas siguen siendo las mismas. Es decir, una persona que lleva 10 años haciendo las cosas de una manera, si tú llegas ahora y le dices, venga, hay que aplicar el 4DX, o hay que aplicar el Scrum, o hay que aplicar esto, lo otro, metodologías así, que sean donde realmente se premie, por ejemplo, la prueba, el error, que sea rápido y demás, ostras, eso es complicado. Pero bueno, obviamente requiere de nuevos perfiles, requiere de perfiles de liderazgo que sepan explicar y que sepan gestionar también esos equipos, y hay personas que se quedan, y obviamente en la selección de equipos nuevos y en la configuración de equipos nuevos pues son perfiles completamente distintos. Tú has mencionado antes la parte digital, o sea, pues obviamente hoy en día creo que ser líder de un equipo te requiere, por un lado, dotes de liderazgo, de gestión de equipos, ¿vale? Pero por otro lado también tienes que estar muy puesto al día de las últimas tendencias, porque te llega alguien con 25 años o con menos, que es ultra crack en redes sociales, te habla de ciertas cosas, de ciertos KPIs y demás, y tú pues no lo entiendes, pues exigen, o sea, es que te exigen que vayas al 100% con ellos y que entiendas, porque si no, no... Entonces, bueno, es un reto, la verdad. Es un reto, además, perdóname, enlazándolo con lo de antes, también, por ejemplo, en la metodología Agile, uno de los retos que tiene es enfrentarse también a la legislación, porque empoderar a los equipos de Agile hay que compaginarlo, en nuestro caso, por ejemplo, con solvencia, que tiene unos requerimientos bastante fuertes en el ámbito financiero. Entonces, a veces empoderar, pero tienes que tener... Los equipos de legal en las empresas pasan a ser como de asuntos internos a la policía. Claro, ¿no? es decir, que a veces uno es lo que quiere hacer y otra cosa es lo que la legislación, que es realmente estricta en el ámbito financiero, pues te permite hacer, ¿no? Entonces, a veces empoderar a la gente sí, y con una visión, pero sin olvidar también todos estos requerimientos, ¿no? Fernando, vosotros, ¿cómo ha sido este cambio? Me parece interesante esto, ¿no? También de cambiar hasta el interlocutor, ¿no? Es que hasta la gente con la que hablas, cambiar de interlocutor es cambiar de lenguaje, cambiar de propuesta, cambiar de casi de capacidad de crear valor, ¿no? Sí, yo ahí, la transformación digital es un hecho que o las empresas lo acometen o muchas van a estar abocadas al fracaso. Vamos a tener muchos Kodaks, y yo una de las cosas que sí detecto es que son términos que se ponen de moda. Entonces todo el mundo habla ahora de transformación digital o de Big Data. Entonces, ¿qué es transformación digital? Meto dentro del comité de dirección un director de transformación digital y ya. Ficho un tío de Google, le meto en el comité de dirección y muchas veces dura 6 meses, porque a los 6 meses está tan desesperado de que nada se mueve que se va de la empresa. Que las empresas son organizaciones muy estáticas que se oponen al cambio y a la innovación de una forma brutal, y lo vemos hasta en sectores avanzados, y allí es fundamental, yo creo que lo que comenta Francisco, tiene que venir muy de arriba, y luego muchas veces pues hay que sacar cosas fuera y aceptar que hay que sacar cosas fuera, porque la gente de dentro trabaja en contra de que tú puedas hacer ese tipo de cambios, porque yo creo que somos personas, yo estoy acostumbrado a hacerlo de una forma y además tengo mucho temor a todas aquellas cosas que no entiendo. Eso me pone en mucho riesgo. Nosotros, por ejemplo, dentro de IRI
de tener lo que llamábamos tecnología, eran 2 personas dedicadas a la informática y eran más microinformática lo que hacíamos, a hoy para España está trabajando más del 15% de nuestra plantilla. ¿Y qué son? Pues son programadores, ingenieros de software, data scientists, que yo tengo dificultades para poder contratar a esa gente porque no tengo capacidad para evaluar, no tengo esas capacidades técnicas. Entonces necesito en algún punto, también necesito confiar en alguien y apostar por hacer ese cambio. Yo hoy en el mundo del gran consumo, mucha gente habla de digital o de e-commerce y no está realmente a la velocidad o en la senda que debe, y los consumidores sí van muy rápido. O nos lo tomamos como algo serio o realmente tendremos dificultades, mucha gente. Sí, a nivel organizativo que comentabas, antes yo creo que hace unos años había más incertidumbre en cómo organizar esto. Yo creo que algunas cosas se van clarificando. Muchas organizaciones ya tienen una estructura para digitalizar lo existente, digamos, los procesos, productos, toda la parte existente, y otra estructura para coger o captar innovación externa. En nuestro caso concreto, el Grupo Allianz tiene una compañía que es le llamamos Digital Factory, es una compañía interna que se dedica exclusivamente a digitalizar lo existente, y tenemos una incubadora y Venture Capital que es Allianz X, que se dedica a captar... Pero en Alemania, ¿no? ¿O aquí también? Allianz X está en Niza, que es un centro en Francia, que es un centro de innovación importante, y en Múnich, porque el mayor centro de Insurtech a nivel europeo, donde hay más compañías de Insurtech a nivel europeo y más se está moviendo en esta industria concreta, es en Múnich. Niza también es un foco importante, entonces está ubicada, aunque organiza eventos y realiza acciones en todos los países. En Barcelona hace eventos, en Madrid hace eventos, en Londres, pero bueno, en principio base física en Niza y en Múnich, en este caso concreto, ¿no? Y luego está todo el mundo, bueno, lo que llaman innovación extendida y todo el desarrollo de APIs. Yo creo que hemos hablado antes de un banco español, que yo creo que esto está muy avanzado en cómo utilizar esas APIs para ir incorporando a un sistema que además tiene que estar muy protegido y hacer esa innovación extendida, que yo creo que es un ejemplo a nivel y un referente a nivel mundial, creo, ¿no? En nuestro caso concreto, y solo a modo de mención, porque ha sucedido hace 2 semanas, en el caso del Grupo Allianz a nivel mundial, la primera vez que un español accede al BOAR mundial, y además con el puesto de director de transformación, entre otras responsabilidades, que es Iván de la Sota. En nuestro caso, esta responsabilidad a nivel mundial en todas las compañías del grupo la tiene un español desde hace 2 semanas. Es curioso, ¿no? Porque mañana que tendremos la mesa de startups habrá data science, ¿no? Y habrá gente del mundo del data science, estará el director de toda la parte de datos de Cabify, que es justo lo que decía, ¿no? Son perfiles completamente diferentes, ¿no? En edad, en background y en todo lo demás. Por ir con la última capa que decíamos, ¿no? La estrategia, la organización, la tecnología. Todos habéis estado hablando de tecnología, pero me gustaría que nos dijerais ¿cuál creéis que son las capacidades tecnológicas básicas hoy para afrontar esta transformación? Porque todos habéis hablado de Big Data, algunos habéis mencionado blockchain, ya todo el mundo, si no hablas de inteligencia artificial no eres nadie, ¿no? Porque es lo siguiente, y sobre todo porque hacer personalización sin inteligencia artificial empieza a ser complicado, ¿no? Y sobre todo cuando tus competidores lo tienen. No sé qué os parece hoy que son esas capacidades técnicas que son los must, ¿no? Que son las que tienes que tener sí o sí. Empezamos por lo que queráis. Empezamos porque no hemos empezado nunca ninguna ronda. Venga. Vaya. A ver, sobre todo en cuanto a data, obviamente, pero en nuestro caso concreto, y hemos estado durante 2017, principios de 2018, invirtiendo muchísimo en todo lo que son nuevos procesos. En nuestro caso es sobre todo desde lo que es el propio formulario, es decir, qué se encuentra el usuario, es decir, la propia web, y eso ya es un desarrollo, es decir, ese formulario, aunque a nivel vista pues puede parecer algo bastante simple, pero eso es complicado básicamente porque eso está conectado a sistemas que van haciendo check-ins y que van haciendo una serie de comprobaciones para sacar el primer scoring del usuario. Es decir, a nivel de visual, la web está muy bien, ahí es un punto tecnológico muy importante, pero después todo el sistema que hay detrás de identificación, de evaluación del riesgo, eso es para nosotros lo más, vamos, el meollo de todo el tema tecnológico.
Luego, obviamente, dentro de lo que es este proceso de scoring, este proceso de solicitud del préstamo, por ejemplo, la identificación visual, el hecho de que, por ejemplo, pues, oye, tú estés dando un DNI o tú estés dando y que realmente después te aparezca una ventana y aparezca además tu propia cara y que diga, ostras, pues realmente eres tú, ¿no? O sea, eso para nosotros es el principal, hasta después todo lo que es el proceso de firma digital. Algoritmos, ¿no? De Es algoritmos, es todo un sistema, bueno, que realmente es una pasada lo que hay detrás, y es muy complicado y hace falta, bueno, muchísima, o sea, es información, pero sobre todo que se integre y rapidez, porque al final esto es todo lo que hay por detrás, pero por delante tienes al usuario que simplemente pone unos datos, ves a una ruedecita diciendo estamos comprobando, estamos verificando tal, y que al final te aparezca una presolicitud que sea positiva o negativa, y si es positiva, eso continúa todo el proceso, te envían un correo, la propia web, es decir, a nivel front tiene que ser muy fácil, pero todo lo que hay por detrás es realmente complicado. Nosotros en el sector seguros, ¿qué tecnologías ves que son hoy las imprescindibles? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando en tres líneas. Una línea es la de la infraestructura, las aplicaciones, y la otra la de los equipos para conectarse. Bueno, la parte de infraestructura es sobre todo pues, centros de datos más potentes, más centralizados, niveles de seguridad y protección más altos, porque en un mundo más globalizado, y antes comentaba el primer ponente que ha habido, donde ya casi todas las semanas vemos noticias en prensa sobre ciberriesgos, ¿no? en nuestro país y en otros. Pero bueno, en la parte de las aplicaciones yo destacaría 4, y a nivel de usuario yo creo que sobre todo 2 de ellas. Yo creo que blockchain y big data, claramente. Blockchain tiene muchísimas utilidades, pero sobre todo en liquidaciones de siniestros, de grandes siniestros a nivel mundial, donde las transacciones a veces se ralentizan, tiene un valor importante para que todo ese flujo de dinero, digamos, vaya más rápido. La parte de Big Data yo creo que está claro, y comentar, yo creo que la robótica y la inteligencia artificial de cara al usuario final, yo creo que son 2 piezas clave, ¿no? Ya hay tecnología para hacer una experiencia de usuario bastante potente, digamos, donde el usuario no tenga la sensación, digamos, de los IVR antiguos, ¿no? De reconocimiento de voz, que oías un sonido a lata en el teléfono, ¿no? ¿no? Sino ya hay experiencias tanto con voz como digital, donde tienes una interacción con esa inteligencia que te permite, pues, expresar un problema, llegar a una solución, en fin, una interacción bastante potente y con una experiencia muy fluida, y que garantiza unos niveles de servicio bastante altos. Entonces, sí que es cierto que esta tecnología todavía está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que hay que irla alimentando para que siga aprendiendo, pero de momento, por ejemplo, en nuestro caso, en servicios o en siniestros sencillos, ya tiene un nivel de calidad y de experiencia de usuario altísimo, ¿no? Y una fiabilidad también muy alta, ¿no? Una de las cosas que comentábamos aquí es cuando el usuario quiere hacer, digamos, quiere utilizar su seguro ante una posible contingencia, lo primero que hace es llamar a su seguro para averiguar si se lo cubre o no, ¿no? Porque no todos leernos esto, ¿no? Entonces recurrimos al seguro para entender primero si tenemos eso cubierto o no. Pues ahora mismo hay soluciones con una precisión y un nivel de confianza en esa resolución altísimos, ¿no? Y con una experiencia muy agradable, o sea, donde tienes, en todo momento no tienes la sensación de sentirte un poco abandonado porque me está atendiendo una máquina, porque es una experiencia muy cercana a lo humano, ¿no? Fenomenal. Nosotros un poco visualización, flexibilidad y visibilidad y velocidad, ¿no? Te diría. Entonces, por ejemplo, en visualización, por supuesto, todo tipo de devices, tiene que ser para móviles. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y haciendo ya pruebas con chatbots, y vas en el coche y le vas preguntando, oye, ¿cómo han ido mis ventas? Pero ya no solamente que hable con él, sino además, oye, avísame si mis ventas caen más de un 5%, y entonces me viene un mensaje. Eso ya son cosas con las que nosotros estamos experimentando y que hay hoy directores comerciales que están utilizando. En cuanto a la velocidad, es fundamental. Yo lo necesito
ya. Entonces ahí es donde hablamos de Big Data, de lagos, de datos y en flexibilidad, porque además no puede ser que me los encasilles ya, tengo que ser yo capaz de organizármelo como a mí me dé la gana. Voy a ponerte un ejemplo. Si nosotros somos una cadena de hipermercados y queremos saber hoy cómo van mis ventas, tradicionalmente yo veía mi sección de líquidos, mi sección de alimentación, etcétera, etcétera. Con estas nuevas tecnologías lo que podemos es buscar insights diferentes y podemos decir, oye, dime transversalmente todos los productos ecológicos y me da exactamente igual si son fruta o si son envasados. O dime todos los productos que yo tengo en la tienda que tengan tapones versus los que no tengan un tapón, o lo que sea un pack de aluminio versus un pack de plástico. Y eso lo estamos consiguiendo gracias también pues, a tecnología como las plataformas tecnológicas de integración. Y ahí es por donde el mundo del gran consumo va. Nosotros ya, por terminar, utilizamos desde hace tiempo técnicas de Machine Learning para la codificación de todos los productos. Machine Learning e inteligencia artificial es algo que nosotros venimos haciendo desde hace ya 5 años y hoy el 80% de la codificación, que es el diccionario de todos los productos que existen, ya lo estamos haciendo mediante técnicas de Machine Learning. Y eso creo que también ya es una realidad y todavía se va a incrementar más en el futuro. Bueno, pues yo no sé si para terminar hay alguna pregunta del público, y si no, venga, pues una pregunta. Yo tengo una pregunta en relación con la transformación digital. Creo que las empresas grandes, se emplean unos recursos y un presupuesto bastante mayor que en pymes, por ejemplo, para afrontar este gran reto y este cambio. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo podrían afrontar las pymes este cambio, teniendo en cuenta los recursos más limitados que tienen? Hombre, yo creo que ser pequeño tiene ventajas e inconvenientes. Quiero decir, yo creo que nosotros jugamos en desventaja en que la transformación afecta a una estructura muy consolidada y muy grande, y la inversión para hacer todo ese cambio es brutal, porque ya existe y hay que transformarlo. En el caso de una pyme, la ventaja es que la transformación de esa infraestructura, de esa tecnología, es menor. Y luego otra cosa que hemos comentado es, una gran compañía tenemos la desventaja de estar más controlados, como hemos comentado, que es un hecho. Una pyme se mueve en un ámbito mucho más flexible en la toma de decisiones, en la tecnología que puede utilizar. Nosotros cualquier tecnología tiene que ser compatible con otras muchas. En fin, yo creo que la ventaja de ser pequeño en agilidad, en flexibilidad, en poder optar a tecnologías que hoy día hay un abanico de tecnologías de código abierto accesibles a cualquiera, que a veces, en nuestro caso, es inviable por temas de seguridad, por temas de cumplimiento de determinada directiva, porque estas aplicaciones a veces no están muy desarrolladas en algún ámbito concreto. En fin, nosotros sí que tenemos alguna corsé más en este acceso a todas esas posibilidades, que yo creo que una pyme está más al alcance de su mano. Yo creo que nunca ha estado tan al alcance de la mano, posiblemente en la historia de la tecnología, todas esas soluciones de código abierto, donde uno es capaz de hacer cosas, hacerse un blog, hacerse una página web transaccional, hacerse una red social. Digo, hay plataformas de código de e-learning para hacer prácticamente casi o muchos modelos de negocio, ¿no? Que no es que te solucionen la vida, pero que tienes acceso, que eso hace 15 años era, digamos, impensable, no hace prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que hoy día, obviamente la parte financiera es la que es, quiero decir, eso es una ventaja indudable de un negocio consolidado y de un negocio maduro, indudable, ¿no? Fenomenal. Yo no sé si queréis aportar una última pregunta. Una pregunta generalista. Las personas de muy alto nivel que dan muchas conferencias por todo el mundo vaticinan que en 2 décadas, 3 décadas, se perderán aproximadamente un 30% de la fuerza laboral en determinados oficios, porque la digitalización, la robótica, etcétera, los va a sustituir. Organizaciones enormes, la banca, los seguros, pues también en cuanto a recurso humano bajan y se digitalizan muchísimos procesos. Vuestro panorama, vuestro punto de vista, el panorama va a ser así, y eso a la sociedad, ¿qué va a repercutir? ¿Vosotros tenéis algún feeling? ¿Alguno que quiera? A ver, pues es un tema complicado, pero a ver,
es que realmente es un cambio de época y es un cambio de modelo y es una revolución realmente. La sustitución de fuerza laboral humana por robots y demás, en plan ya pues llegando a extremos de Terminator, donde nos van a los robots nos van a tal, va a haber una transformación, existe ya una transformación y efectivamente hay perfiles, por ejemplo en banca, pues el cierre de oficinas a pie de calle, o sea, es que eso es un hecho, ¿no? Entonces, claro, personas que han estado ahí toda la vida haciendo eso, pues es un tema peliagudo. O sea, al final no sé si es un coste al final de la evolución, como ha existido ya pues, anteriormente, pero efectivamente es un hecho. Hay oportunidades, obviamente, pero o sea, uno no se puede... Es complicado, es complicado. Como veis, es una respuesta muy complicada, la verdad. Daría para toda la mañana. Totalmente, ¿no? totalmente, pero... Hay mucha gente que habla ya de salarios universales, ¿no? Que todo el mundo necesita un salario mínimo solamente muy complicado. por vivir, porque los robots tendrán una fiscalidad que hagan que tengan que pagar, ¿sabéis, no? Por cada asistente virtual que tengas tendrás que pagar impuestos y con eso pues habrá una bolsa de dinero, ¿no? Con el que tratarás de atacar ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro sector, en la distribución, Walmart en Estados Unidos está utilizando ya robots que escanean los lineales y entonces son los que van automáticamente haciendo ya los pedidos o viendo si falta algún producto. O tenemos a Amazon que está probando lo que llama Amazon Go, que es un supermercado donde no hay absolutamente nadie. Tú simplemente entras, en el momento en que te detecta el móvil, coges los productos, ya hay, ¿no? Aquí el almacén de logista de tabaco hace ya años, ¿no? Que en un pedido de tabaco no entra ningún humano, no entra ¿no? ningún humano. O sea, es 100%... claro, me imagino que es un producto tan estándar, porque un tabaco, pues la marca es la marca, ¿no? No hay matices. Claro. Pero ya hace años, ¿no? Como 10 años que no entra un humano en un almacén. Sí, lo interesante es que a día de hoy, digamos, esto sí es cierto, todas estas cosas que se hablan, que son difíciles de... La verdad es que es una visión tan apocalíptica que es difícil. Black Mirror, es Black Mirror. Totalmente. Es complicado. Yo, a día de hoy, sí que lo que está sucediendo es falta de talento en determinadas áreas. Me refiero a talento con determinadas competencias, con determinadas habilidades. En algunos mercados europeos hay una escasez alarmante y eso que llaman la batalla del talento, que desafortunadamente en España no funciona de esta manera, pero que en algunos casos, si uno sale al mercado de trabajo, cuesta encontrar determinadas personas. O sea, esto también hoy día, digamos, frente a esa visión apocalíptica, hoy día hay una visión mucho más de desarrollo profesional, de oportunidades, pero claro, hay que orientarse hacia determinadas... Pero quizás como en todas las épocas, cuando hay innovaciones, simplemente lo que habrá es que reinventarse y haremos cosas un poquito diferentes. Claro, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy también de un agente de seguros. La mayor parte de las compañías de seguros en este país hoy día tienen dificultades para encontrar agentes para su comercialización, que vayan renovando el equipo, ¿no? Entre la gente joven es una profesión pues que no, y hacen un esfuerzo increíble toda la industria aseguradora para formar en nuevas herramientas. Hoy día la formación que recibe un agente para hacer una venta también a través de redes sociales, para hacer una venta más dirigida a un cliente más digital, porque el agente siempre va a ser importante con independencia de la digitalización, siempre va a tener un papel, ¿no? Y se está haciendo un esfuerzo también en gran medida para atraer a estos otros perfiles que van a captar un cliente diferente también, pero entre la gente millennial, ¿no? Los famosos millennials, es una profesión que no está en sus, como hablábamos antes, no está el coche, pues tampoco está esta profesión, ¿no? O sea que sí que se producen las disfunciones entre oferta y demanda laboral. Hay casos concretos que ahora mismo hay situaciones en las que no hay personas suficientemente en cantidad interesadas en determinados oficios o cualificadas para ejercerlo, ambas. Sí, los 3 años que decíamos antes. Sí. Oye, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Descansamos 10 minutos y volvemos con la mesa de CIOs, ¿vale? Pues nada, vamos a aprovechar para tomar un café o otras cosas que no se pueden decir aquí delante de cada uno lo que quiera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.